Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Les traigo un nuevo tutorial en donde les voy a explicar cómo redactar la metodología o marco metodológico en su proyecto de investigación. Un aspecto fundamental para su proyecto y para toda la elaboración de su trabajo de investigación, ya sea una tesis, tesina o monografía o cualquier estudio que estén realizando. Así que comenzamos. Previo a elaborar la metodología de la investigación, nosotros hemos establecido el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, los objetivos, la justificación, la hipótesis, la definición y operacionalización de las variables. Es decir, hemos indicado qué es lo que vamos a hacer. En la metodología o marco metodológico establecemos cómo lo vamos a realizar. La metodología entonces es un aspecto, como ya señalamos, fundamental, que está compuesto por una serie de aspectos que al redactar debemos ser lo más claro y preciso posible. ¿Qué elementos componen este marco metodológico? Bueno, depende de la institución que establece puntualmente estos aspectos. Yo aquí les puse los que son como estándar, pero ustedes lo pueden adaptar a su trabajo, a lo que les soliciten en la institución. Tenemos el diseño de la investigación, enfoque de la investigación, población, muestra y muestreo, técnicas de recolección de datos, instrumentos de recolección de datos, técnicas de procesamiento de datos y herramientas para el procesamiento de datos. Todos estos puntos vamos a ver a continuación cómo lo vamos a redactar. Recuerden que en mi canal hemos hablado acerca de cómo elaborar un proyecto de investigación, cómo hacer la tesis, tesina y monografía, y he hecho videos ya sobre todos los puntos básicamente, incluyendo por separado cada uno de estos. Aquí en la descripción de este video les voy a dejar cada uno de estos links para quienes quieran verlo de manera detallada. Pero aquí les voy a mostrar cómo redactarlo a partir de un tema que he estado utilizando como ejemplo. Así que vamos a verlo. Bueno, para iniciar, yo siempre les recomiendo en la sección de metodología o marco metodológico empezar con generalidades. Eso es opcional. Por ejemplo, puedo borrarle este tema que puse de generalidades y entrar como una especie de introducción. Ya decidirán ustedes. Vamos a dejarle aquí generalidades. ¿Y qué vamos a poner en generalidades? Bueno, definir lo que es el marco metodológico o lo que es la metodología a partir de un autor, para introducir en este caso a los lectores lo que van a encontrar en este apartado. Dice Balestrini 2000 señala que el marco metodológico es el conjunto, y bueno, aquí está la cita. Importante siempre citar a los autores para evitar todo lo que se conoce como plagio en un trabajo de investigación. Será muy importante citar a los autores. Aquí está bajo las normas APA, que también hemos hecho una buena cantidad de videos en mi canal, ahí también lo pueden ver y lo voy a dejar en la descripción también de este video. Y ponemos, bueno, la página donde lo hemos encontrado porque es una cita textual. Pero siempre es importante señalar nosotros qué entendemos por marco metodológico. Siempre hay que poner con nuestras propias palabras. Entonces es una especie de introducción a este apartado. Ese sería el primer punto. El siguiente apartado es el diseño de la investigación. Lo que tenemos que poner en este punto es cuál es el diseño que nosotros utilizamos. Por ejemplo, si es un diseño experimental o si es un diseño no experimental. Entonces podemos redactarlo así. Dado que el objetivo del estudio será, recuerden que en el proyecto de investigación siempre se debe redactar en futuro, porque es lo que apenas vamos a realizar. Ya cuando esta sección la pasen a la tesis, cuando ya hayan hecho todo el estudio, lo pueden hacer en pasado, pues es algo que ya habrán realizado. Entonces decimos que dado que el objetivo será analizar el clima organizacional de la empresa México y su incidencia en la calidad de servicio al cliente, se va a recurrir a un diseño no experimental. También ya he hecho videos respecto a lo que es el diseño experimental y no experimental. Aquí decimos que vamos a utilizar un diseño no experimental que se aplicará de manera transversal. También hemos hecho los diferentes tipos de estudio que existen: descriptivo, transversal, longitudinal, etc. Y entonces decimos que el tema tiene sustento teórico suficiente y por eso lo hacemos de esa manera. Entonces también consideramos que va a ser de tipo descriptivo. Y lo que vamos a remarcar es que vamos a conocer a detalle la forma en que el clima organizacional afecta la calidad de servicio que se ofrece a los clientes que asistieron a la empresa México, o en este caso que asistieran a la empresa México. Y vamos otra vez, importante, a definir lo que entendemos por el diseño no experimental y el tipo de estudio transversal.
para que quede claro cómo lo vamos a realizar. Y entonces ponemos que de acuerdo a Hernández, Fernández y Batista, que este libro es más conocido como el libro de Sampieri de metodología de la investigación, nos dice que la investigación no experimental, y aquí ponemos la definición, y nuevamente acuérdense, autores, ponemos el año y la página donde lo estamos tomando. Y marcamos que estos mismos autores señalan que los diseños de investigaciones transversales, pues ya ponemos la definición, ¿no? Recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, etc. Es decir, esto es lo que nosotros vamos a hacer. El diseño y el tipo de investigación que nosotros vamos a efectuar. Entonces, eso se va a poner en lo que sería el diseño de la investigación. El siguiente apartado es el enfoque de la investigación. Recuerden que hay tres tipos de enfoques. El enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto, del cual ya hemos hablado. Nosotros hemos planteado en esta sección de metodología que vamos a utilizar el enfoque cuantitativo. Deben señalarlo al principio de esta sección. Y entonces vamos a decir que el presente trabajo será diseñado bajo el planteamiento metodológico del enfoque cuantitativo, pues este es el que mejor se adapta a las características y necesidades de la investigación. Recuerden que los enfoques se deciden nuevamente en función de los objetivos, de la hipótesis planteada y de la definición conceptual y operacional de las variables. Entonces hemos decidido que sea un enfoque totalmente cuantitativo. Entonces lo ponemos al principio de este apartado. Después, nuevamente, tenemos nosotros que poner la definición de lo que es el enfoque cuantitativo. Y volvemos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente. Lo ponemos con base en autores. Podemos iniciar brevemente señalando con nuestras propias palabras y cerrar con una cita de una obra en ese sentido. Y hay que remarcar también que del enfoque cuantitativo que nosotros vamos a utilizar, cuál es la técnica que vamos a utilizar. Si bien la técnica lo vamos a, digamos, ampliar la información más adelante, aquí hay que dejar claro qué tipo de técnica de ese enfoque vamos a utilizar y específicamente sobre qué población. Aquí estamos diciendo que la técnica que se va a utilizar es la de encuestas para medir la percepción del clima organizacional de la empresa México por parte de los empleados, así como también de la opinión de los clientes de esta empresa. Entonces, así se debe redactar lo que es este apartado, que es el enfoque de la investigación. El siguiente punto es la población. Nuestra población de estudio, nuestros sujetos informantes. Aquí lo que tenemos que hacer es previamente saber quiénes son nuestros sujetos informantes y cuántos serían para establecerlo en este apartado. Aquí decimos que la población se define como, y bueno, hacemos una pequeña definición de lo que es la población. Posteriormente, si se percatan es muy breve este apartado, vamos a señalar que la población de estudio estará conformada por, y establecemos un número, dependiendo si son personas, objetos, etc. Entonces ponemos aquí que son 60 empleados que laboran en la empresa México. Ojo, no todos a lo mejor al final se les va a aplicar el instrumento, pero estamos diciendo que esa es la población total. Y a los clientes que asistirán a la empresa del 2 al 9 de mayo del año en curso. Como no tenemos el dato porque es un número que va a variar dependiendo de cuántos asistan en estas fechas, pues la muestra ya estará establecida más adelante, cuando nosotros hayamos ya elaborado nuestro trabajo. Entonces estamos diciendo que son los clientes que van a asistir en esta fecha. Esa sería nuestra población de estudio y así la tenemos que redactar. En cuanto a la muestra y el muestreo, del cual ya hemos hecho videos recientemente en nuestro canal, tenemos que definirlo, lo que es la muestra y lo que es el muestreo, y establecer qué tipo de muestreo vamos a utilizar y entonces la muestra cómo estará conformada en nuestro trabajo. Aquí definimos lo que es muestra a partir de un autor. Podemos utilizar dos autores si queremos para que sea como la introducción inmediatamente, y señalamos en el párrafo siguiente qué tipo de muestreo vamos a utilizar en este trabajo, en su trabajo. Yo aquí le puse que utilizamos el muestreo no probabilístico. Ya he señalado, les digo, videos donde defino qué es el muestreo no probabilístico y los tipos que existen. Y nuevamente definimos, pero le agregamos además por qué será un muestreo no probabilístico en el caso de nuestro trabajo. Y aquí digo que puesto que se solicitará a los empleados que laboran en la empresa en México formen parte del estudio. En el caso del muestreo no probabilístico, las personas pueden decidir si participan o no. Uno no los puede seleccionar previamente.
ni establecerlo. Será quienes decidan participar en el caso del estudio. De las 60 personas que laboran en esa empresa, pues los que decidan colaborar van a ser nuestra muestra. Esto de acuerdo al muestreo no probabilístico. Y decimos abajo, de la misma forma se solicitará atentamente a los clientes que asistan a la empresa en las fechas establecidas, pues su participación, y entonces la muestra nuevamente que se conformará por aquellos que decidan participar. Cuando ustedes ya trasladen esta metodología a su tesis ya concluida, como lo vamos a hacer en pasado, es algo que ya lo establecimos, mencionamos cuántos colaboraron en este trabajo. Cuántos decidieron colaborar, tanto trabajadores como la gente que asistió como cliente. Si tú utilizas un muestreo probabilístico, entonces ya previamente tú vas a establecer cuántas personas van a ser en función de una población totalmente definida. Pero ese ya es otro tipo de muestreo. El siguiente apartado son las técnicas de recolección de datos. ¿Cuántas técnicas vas a utilizar? También depende del enfoque que hayas decidido tú aplicar. Recuerden que ya en la sección del enfoque hemos decidido que es un enfoque cuantitativo. Remarcamos que vamos a usar una encuesta como una técnica de recolección de datos. Entonces aquí lo vamos a señalar que la técnica que vamos a utilizar es la encuesta. Previamente, como hemos hecho en los otros puntos, vamos a definir que es una técnica de recolección de datos y después definimos lo que es la encuesta, precisamente a partir de un autor. Si tú utilizas dos técnicas, aunque sea del mismo enfoque, o de un enfoque mixto y utilizar esa entrevista, encuesta, todas hay que definirlas aquí y hay que señalarlas que las vas a utilizar. El siguiente apartado es sumamente importante dentro de la metodología de la investigación, ya que en este punto sí tenemos que describir qué tipo de instrumentos vamos a utilizar, qué tipo de categorías vamos a utilizar también en este instrumento y dónde está basado. Recientemente he hecho he subido videos donde hablo acerca de la confiabilidad y de la validez del instrumento, y bueno, pues aquí de alguna manera es importante remarcar. En cuanto a los instrumentos, nuevamente definimos lo que es un instrumento de recolección de datos, en qué consiste este instrumento, lo definimos con un autor y como lo hemos hecho, señalamos qué tipo de instrumento vamos a utilizar nosotros. Hablando de la encuesta como técnica, aquí decimos que el instrumento será un cuestionario diseñado con preguntas cerradas bajo escala de Likert. Aquí ya estamos estableciendo la escala de medición que vamos a utilizar, que es la de Likert. Ustedes también deben señalar cuál es la escala de medición que van a utilizar. Después, entonces, si estamos hablando de la categorización bajo esta cuestión de Likert, tenemos que decir lo que es la escala de tipo de Likert. Tenemos que mencionarla, entonces podemos definirla aquí con un autor. Después tenemos que diferenciar. Recuerden que tenemos dos poblaciones. Unos son los trabajadores y los otros son los clientes. Aunque los dos señalamos que vamos a aplicarle encuesta, y en este caso bajo la escala de Likert, pues sí tenemos que diferenciar cuántos ítems va a contener cada una de estas encuestas, de sus cuestionarios. Entonces aquí decimos que para evaluar el clima organizacional de la empresa México se aplicará un cuestionario adaptado del modelo o dimensiones Likert. ¿Se acuerdan que hablamos que para darle validez a nuestro trabajo debemos basarnos en una teoría establecida o en un instrumento que ya se haya aplicado? Entonces aquí decimos que lo utilizamos de las dimensiones de Likert, modelo que nosotros debemos desarrollar en el marco teórico, que también ahí es importante señalar las dimensiones de Likert. El cuestionario contiene 50 ítems que corresponden a 8 dimensiones y señalamos las 8 dimensiones. El ambiente físico, estructuras y normas organizacionales, comunicación, métodos de mando. Esto los establece precisamente el Likert, la teoría de Likert. Entonces vemos que aquí son las 8 dimensiones. Asimismo se aplicará un cuestionario adaptado del modelo CERQUAL, escala de Likert. Este modelo también lo pueden ustedes encontrar en internet seguramente y lo pueden utilizar para su trabajo. Entonces no tienen que hacerlo totalmente de cero, pueden tomar como base ya un modelo preestablecido, ya nada más lo pueden ir adaptando de acuerdo a sus necesidades.
a clientes que asistan a la empresa México del 2 al 9 de mayo, que ya hemos hablado, para conocer su opinión respecto a la calidad del servicio recibido en dicha empresa. Este modelo se utiliza para eso, para medir la calidad. El cuestionario contiene 38 ítems que corresponden a 6 dimensiones: percepción física, prestación del servicio, velocidad de respuesta, seguridad, empatía, clima laboral percibido. La alternativa, aquí cómo lo vamos a darle valor a cada uno de las respuestas en la escala de Likert. ¿Se acuerdan que en el caso de la escala de Likert, para los que lo conozcan, son 5, alternativas y cada uno de ellos tiene una puntuación? Es decir, aquí lo que vamos a hacer es el tabulador, que corresponden a las opciones de respuesta de ambos cuestionarios. Será, quienes contesten muy de acuerdo, tendrá 5 puntos, ese será el valor, de acuerdo serán 4, indiferentes serán 3, desacuerdo 2 y muy de acuerdo 1. Esa es la valoración, que después nosotros ya la vamos a, después de tabular, pues mostrarlos en datos estadísticos, ¿no? En gráficas. Y rematamos señalando que los puntajes, que son los valores que se les asignarán a los indicadores constituidos, lo que estamos mencionando, como opciones de respuesta, se obtendrán al sumar los valores obtenidos respecto a cada dimensión. El puntaje mínimo resultará de la multiplicación del número de ítems por 1. La puntuación se considerará alta o baja respecto al puntaje total, este último dado por el número de ítems o afirmaciones multiplicado por 5. De hecho, cuando ustedes elijan alguna de los cuestionarios, si ya son modelos preestablecidos, estudios empíricos, seguramente ahí también les indicarán cómo se va a asignar estos valores. Entonces, a veces ustedes no tienen que inventar esos valores, ya están a veces establecidos y los pueden simplemente entender, comprender y utilizar en su trabajo. El penúltimo punto son las técnicas de procesamiento de datos. Es decir, una vez que hemos recolectado la información, ¿qué tipo de técnicas vamos a utilizar para procesar, para mostrar la información de manera estadística? Porque hablamos de estudios de carácter cuantitativo en el caso de este ejemplo que les estoy poniendo. Entonces, aquí señalamos qué tipo de técnica vamos a nosotros a utilizar en el trabajo. Y puse, la técnica que se utilizará en el procesamiento de los datos será la estadística descriptiva. Ya dependerá de ustedes, aunque la estadística descriptiva es la más utilizada, que consiste en un conjunto de procedimientos que tienen por objeto presentar masas de datos por medio de tablas, gráficos y medidas de resumen. Y aquí, bueno, obviamente donde tomamos la información. Esta sería brevemente lo que es la técnica de procesamiento de datos. Finalmente llegamos a lo que sería la herramienta para el procesamiento de estos datos. Ya dijimos cuáles son las técnicas, ahora cuál es la herramienta para el procesamiento de datos y definimos qué es una herramienta. Si ustedes no encuentran definición de lo que es tanto la técnica para el procesamiento de datos como la herramienta, no encuentran definiciones de autores, no hay problema. En estos casos solamente hay que señalar cuál vamos a utilizar nosotros. Entonces aquí les puse una definición de lo que es una herramienta. Es un medio físico que nos permite registrar o medir la información a partir de un autor. Y decimos qué tipo de herramienta vamos a utilizar nosotros. Dice, para llevar a cabo la tabulación de los datos que se obtendrán por el cuestionario que se aplicará a los empleados de la empresa y a los clientes de dicha empresa. Recuerden que son 2. Se utilizará el programa y aquí ponemos Microsoft Office Excel y el software estadístico y ponemos que es el famoso SPSS 10 para Windows o 10.0 para Windows. Entonces aquí lo señalamos cuál vamos a utilizar. Es importante para que nosotros o los que lean el trabajo sepan cómo procesaron toda la información. Eso sería todo, mis queridos educandos. No olviden de suscribirse, darle like, compartir el video y dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima.